En las antiguas profecías hay claves que, si se las lee con atención, no apuntan a un mañana lejano ni a metáforas vacías, sino a realidades concretas que ahora comienzan a desplegarse ante nuestros ojos. Entre ellas destaca la imagen aterradora de Ajenjo, aquel astro anunciado en el Apocalipsis que herirá a la Tierra y cambiará para siempre la vida en nuestro planeta. El vidente argentino Benjamín Solari Parravicini lo describió con una precisión estremecedora. Un planeta apagado, rodando por los espacios, que chocará contra la Tierra y arrancará parte de su colofón. Ese impacto no será menor. La sacudida será tal que la Tierra repetirá un movimiento semejante al que ocurrió en tiempos primordiales, cuando de sus entrañas se desprendió el trozo que hoy conocemos como la Luna. Esta vez, el fragmento arrancado dará origen a un nuevo satélite, bautizado por Solari como Amnis. Amnis no es un cometa ni una nave disfrazada, es un pedazo de la propia Tierra, lanzado al vacío por la violencia del choque. Y, como anticipa la profecía, quedará finalmente capturado por la gravedad terrestre, estableciéndose como una segunda luna en el cielo. Esa doble presencia lunar marcará un nuevo orden cósmico y un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero el escenario es mucho más profundo que un simple cataclismo geológico. El choque de Ajenjo no puede entenderse al margen del gran conflicto que late desde los orígenes, la batalla en los cielos. Allí, una parte de las huestes fue confinada a este mundo tras su derrota. Esa facción, la del dragón, no solo sobrevivió en la Tierra, sino que desarrolló durante siglos un entramado de dominio y control, apoyada en tecnología no humana que aprendió a manipular. A partir de esa ventaja construyó su poder oculto, extendido en religiones corrompidas, gobiernos y proyectos tecnológicos como el brazo espacial de la NASA. Sin embargo, hay algo que suele olvidarse: los ángeles fieles al Creador, aquellos que vencieron en la batalla original, nunca se retiraron por completo. Permanecieron, aguardando el tiempo señalado para entrar en acción. Y ese tiempo ha llegado. Por eso, lo que vemos hoy en nuestros cielos no son meras casualidades. Esos objetos extraños que los telescopios y radares comienzan a registrar no son simples anomalías ni caprichos de la física. Son señales de movimiento, de maniobras estratégicas que anuncian que los ejércitos celestiales ya han comenzado a actuar. Su tecnología, incomprensible para la mente humana, les permite algo que apenas podemos imaginar: mover asteroides a placer. Guiarlos como si fueran proyectiles en un campo de batalla cósmico, arrojarlos contra posiciones específicas y utilizarlos como armas para destruir las fortalezas y defensas que la facción del dragón ha erigido en la Tierra durante siglos. Lo que para el ojo común aparece como cometas errantes, lo que para la NASA se clasifica con nombres técnicos y explicaciones superficiales, en realidad son aprestamientos de guerra. Son movimientos tácticos en un enfrentamiento silencioso, pero decisivo, que se libra ya en la órbita de nuestro planeta. No se trata de invasores que llegan ahora desde el exterior, sino de guardianes que nunca nos abandonaron. Su presencia se manifiesta con más fuerza porque ha llegado el tiempo de exponer al adversario y de iniciar la purificación. Y eso implica la intervención directa, asteroides redirigidos, órbitas alteradas, objetos que desafían la explicación convencional porque no obedecen a leyes naturales, sino a voluntad inteligente. Este es el trasfondo del juicio de las naciones. No es un castigo arbitrario, sino la consecuencia inevitable de las decisiones colectivas de la humanidad. Durante generaciones, el género humano eligió rendirle culto al adversario, endiosando al dragón y adoptando sus símbolos. Se construyó un orden mundial en su imagen y semejanza. Y ahora, cuando los cielos se conmueven, cuando las potencias celestiales se agitan, lo que viene es la confrontación directa con esas estructuras corrompidas. El impacto de Ajenjo será, en ese sentido, el punto de quiebre. No solo marcará el nacimiento de Amnis como nueva luna, sino que abrirá la puerta a un ciclo donde los guardianes fieles se manifiestan sin velos. Porque lo que está en juego no es únicamente la supervivencia física de la humanidad, sino su alineación espiritual. ¿Con quién se parará cada nación? ¿Con el dragón o con el Creador? Las profecías no dejan lugar a dudas, las potencias serán conmovidas. No solo los astros en los cielos,
sino las potencias de este mundo, los sistemas políticos, los imperios financieros y militares que hasta ahora parecían inamovibles. Todo entrará en temblor cuando lo que estaba oculto se revele. Y así, pieza a pieza, se cumple lo anunciado. Ajenjo desciende, Amnis nacerá como segunda luna, los ejércitos celestiales maniobran desde las alturas, y la humanidad se encuentra en el umbral del juicio. No es el final, pero sí el principio de un tiempo donde nada volverá a ser como antes. En los últimos años, la humanidad ha sido testigo de fenómenos espaciales que desafían la explicación científica convencional. Objetos como Oumuamua, el enigmático cuerpo que atravesó nuestro sistema solar en 2017, dejaron perplejos a los astrónomos. No se comportaba como un cometa típico, no tenía cola de polvo, aceleraba de manera inesperada, como si respondiera a algún tipo de control inteligente. Lo mismo sucedió con el cometa Atlas, que al aproximarse mostró trayectorias extrañas antes de fragmentarse. Y ahora, otro nombre aparece con fuerza, Atlas. Este cometa fue detectado y rápidamente se convirtió en objeto de expectación mundial. Sin embargo, en el instante preciso en que la NASA disponía de las mejores condiciones para observarlo y fotografiarlo en detalle, cerró sus instalaciones. La coincidencia es demasiado perfecta para llamarla casualidad. ¿Por qué se apagaron los telescopios? ¿En el momento clave? ¿Qué había en el Atlas que no debía ser visto por el público? Pero, como ocurre tantas veces, las palabras esconden más de lo que dicen. Benjamín Solari Parravicini, en su misteriosa psicografía, había anticipado: llegará un cometa desconocido. Pax. ¿Qué significa esa palabra? Pax es, por un lado, una referencia a la paz. Puede leerse como un anuncio. Los mensajeros celestiales no vienen contra la humanidad, sino en favor de ella. Sin embargo, en la doble lectura característica de las profecías, Pax puede señalar también la verdadera naturaleza de ese cometa, un artefacto inteligente, una estructura artificial camuflada en roca, con dimensiones descomunales. Una nodriza. Y aquí la clave, la diferencia entre cómo lo interpreta la NASA y cómo lo entienden las profecías. Para la agencia espacial, estos son simples cometas o asteroides, catalogados con números y siglas. Se les reduce a cálculos de órbitas y ecuaciones frías. Pero las psicografías y los registros bíblicos insinúan otra cosa, que estos objetos pueden ser, en realidad, instrumentos de una guerra que se libra más allá de nuestra vista. Solari escribió también: llega un cometa, aprestaos. Esa advertencia resuena hoy con más fuerza que nunca, porque no se trata solo de la llegada de un cuerpo celeste errante. Se trata de preparativos, de aprestamientos militares en clave cósmica. Es la confirmación de que los movimientos en los cielos no son casuales, sino maniobras estratégicas. Si en el bloque anterior veíamos que los ángeles fieles nunca se fueron y que ahora comienzan a actuar, aquí entendemos cómo se manifiesta esa acción, mediante la capacidad de mover cuerpos celestes, de manipular asteroides y cometas como armas de precisión. Estos cometas, aparentemente inofensivos, podrían en realidad ser proyectiles dirigidos contra las instalaciones ocultas y las defensas que la facción del dragón ha sembrado en nuestro mundo. No es casualidad que en cada descubrimiento de estos objetos haya una narrativa de confusión, de explicaciones parciales, de silencios convenientes. La NASA y otras instituciones oficiales se encargan de dar una versión descafeinada. Hablan de fenómenos naturales, de fragmentaciones casuales, de trayectorias accidentales. Pero no pueden explicar del todo comportamientos que contradicen las leyes conocidas. Esa incapacidad no es ignorancia, es ocultamiento. Porque aceptar que algunos de estos cuerpos se comportan de manera inteligente sería aceptar que hay algo más allá de su control. Y la facción del dragón no tolera reconocer que su tiempo se acaba. Prefiere disfrazar los hechos con cálculos y tecnicismos, mientras el verdadero escenario es que los cielos se están moviendo contra ellos. Pax, entonces, no es un simple cometa. Es un signo de doble filo, paz para quienes se alineen con el Creador, pero también juicio y destrucción para los que siguen al adversario. No es coincidencia que las psicografías usen esa palabra breve y contundente. Es un aviso. El pueblo debe entender que la guerra espiritual tiene manifestaciones físicas.
que cuando Jesús habló de que las potencias de los cielos serían conmovidas, no se refería solo a símbolos religiosos, sino a realidades concretas, órbitas alteradas, asteroides desviados, cuerpos celestes empleados como armas. Los fieles guardianes disponen de la capacidad de guiar esos colosos de roca y metal para golpear donde más duele. Y cada cometa sospechoso que entra en nuestros registros puede ser uno de esos golpes inminentes. El juicio de las naciones ya no se trata de palabras o discursos. Está escrito en los cielos. Y mientras las agencias oficiales ocultan, mientras los gobiernos callan, los movimientos continúan. Cada cometa que llega es un recordatorio de que nada está bajo el control humano, y que los tiempos de la purificación avanzan sin detenerse. Por eso, la invitación de las profecías no es al miedo ni al pánico. Es a la preparación. Aprestaos. Significa estar atentos, despertar, tomar conciencia de la dimensión real de lo que sucede. Porque si algo dejan en claro las profecías de Parravicini y los textos sagrados, es que nada es casual. Ni Ajenjo, ni Amnis, ni Pax, ni los cometas que la ciencia etiqueta sin comprender. Todo responde a un plan mayor, a una confrontación en la que la humanidad tiene un papel decisivo. Elegir de qué lado estar cuando los cielos se abran y las potencias sean conmovidas. Vivimos en un tiempo donde las piezas dispersas empiezan a encajar como en un rompecabezas largamente oculto. Los antiguos textos hablaban de las potencias conmovidas, de un estremecimiento que no solo abarca la tierra, sino los cielos. Parravicini, en sintonía con esa visión, anticipó no solo la caída de un astro extraño, sino también la irrupción de fuerzas que nunca se marcharon, que han permanecido veladas, esperando el instante exacto para actuar. Y aquí entra un punto crucial, el juicio de las naciones. No es el juicio final, sino un episodio previo en el que la humanidad, como conjunto, deberá enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Se nos advirtió que llegaría el tiempo del castañar de dientes, y ese tiempo no proviene del azar, sino de la elección colectiva de haber dado la espalda a Dios, y de haberse volcado, consciente o inconscientemente, hacia el adversario. Einstein lo resumió con claridad: Dios no juega a los dados. Ese juicio se manifiesta en hechos visibles y perturbadores, cielos alterados, fenómenos astronómicos insólitos, objetos que no corresponden a la dinámica natural del cosmos. Lo que para muchos son cometas, estrellas fugaces o simples coincidencias, en realidad forman parte de una estrategia bélica a escala cósmica. La facción confinada en la Tierra, que en la Biblia se describe como el dragón y sus ángeles, ha trabajado en secreto durante siglos, desarrollando tecnología basada en ingeniería inversa. Su propósito: erigir defensas para resistir el regreso de quienes, desde fuera, mantienen la primacía espiritual y tecnológica. Aquí se revela el porqué de la aparición constante de naves disfrazadas de cometas, cuerpos que simulan ser fragmentos inertes del espacio y que, sin embargo, muestran comportamientos inteligentes. El caso de Oumuamua abrió la sospecha. Luego, Atlas y otros cuerpos confirmaron que algo más estaba sucediendo. No hablamos de coincidencias, sino de incursiones calculadas. En paralelo, la simbología traiciona a la facción terrestre. La NASA, como brazo científico del dragón, no solo opera bajo una jerarquía dominada por logias y poderes ocultos, sino que en sus símbolos porta la marca viperina, la lengua serpentil que delata la raíz de su lealtad. Su rol ha sido claro: encubrir lo evidente, silenciar lo incómodo y dar explicaciones banales allí donde el misterio se vuelve insoportable. Pero en medio de este caos, emerge una esperanza. La Virgen, anunciada por las psicografías como llegando a la Argentina. En el momento de máxima oscuridad, simboliza la protección sobre los sellados, los elegidos que desde antiguo fueron mencionados en el Génesis y en el Apocalipsis como la descendencia de la mujer. No se trata de una promesa vaga, sino de una señal concreta. Aún en el desorden más radical, habrá una guía, un refugio para quienes permanezcan fieles. Por eso, los círculos de luces que Parravicini describió no son un detalle menor. Ángeles, mensajeros, aquellos que poblaron la tierra en sus orígenes,
ahora se hacen visibles otra vez. Nunca se marcharon, pero ahora muestran su presencia porque el conflicto entra en su fase decisiva. Su tecnología, capaz de manipular asteroides, de mover masas colosales en el espacio, no responde a un capricho, sino a un plan de defensa y de justicia. Lo que observamos hoy como extraños objetos o comportamientos anómalos en el firmamento son en realidad los preparativos de una batalla que el hombre no puede ni controlar ni detener. La humanidad, sin embargo, sí tiene un papel: elegir de qué lado se coloca. El juicio de las naciones no se mide en palabras, sino en obras. Y el silencio, la indiferencia o la complicidad con el adversario son también una elección. En ese contexto, el caos no es solo advertencia, sino oportunidad de definición. Y es aquí donde convergen todas las piezas: el ajenjo bíblico, el amnis de Parravicini, las potencias conmovidas anunciadas por Jesús, las incursiones encubiertas en forma de cometas, la simbología serpentina del dragón y la promesa de la Virgen como signo de auxilio. Todo está entrelazado, todo apunta a un mismo desenlace. No se trata de alarmar ni de sembrar pánico. Se trata de abrir los ojos y comprender que los cielos hablan, que las profecías convergen, y que lo anunciado está comenzando a cumplirse ante nuestros ojos. El velo cae, y la generación gris, nuestra generación, deberá enfrentar el desenlace. Gracias por darle like, por compartir y por suscribirse al canal Ars Política. Generación Gris, nos vemos enseguida.